Guatemala. Y tenemos la participación del licenciado eh, Pablo Alarcón. Él es licenciado en ecoturismo y de la Universidad del Valle de Guatemala. Y también tiene una maestría en liderazgo organizacional por la Universidad de San Pablo, con más de 20 años de experiencia. Muchos de ustedes lo han de conocer, así que no tengo que hacer mucho preámbulo para presentar a Pablo, que es un experto en turismo desde hace muchos años en Guatemala. Así que bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias. Voy a activar mi video. Mucho gusto. Vamos a colocarlo aquí cerca de la cámara. Y voy a empezar a compartir la presentación. Mucho gusto a todos y a todas. Hoy voy a participar con ustedes en la presentación, en la charla sobre reconversión de producto turístico. INWAT muy amablemente me dio el espacio para poder conversar con ustedes. Todos estamos muy bien enterados y empapados acerca de la situación que nos ha tocado vivir ahora con la situación esta del COVID-19. Y el turismo es una de las industrias que está siendo más afectadas en este momento por el distanciamiento social y el confinamiento en el cual nos estamos, en todo el mundo estamos viviendo. La gran interrogante que tenemos todos en este momento es cuándo va a terminar esto, y una vez que termine el confinamiento y el distanciamiento social, ¿cómo vamos a hacer para poder retomar nuestras actividades? Como todos aquí, o la mayoría, estamos involucrados en el aspecto turístico, pues yo voy a compartir con ustedes cierto conocimiento y ciertos elementos que nosotros podemos abordar para poder afrontar esta situación en la que estamos y para poder mejorar o cambiar el producto turístico que tenemos en este momento. Y también les voy a dar los elementos o los argumentos de por qué deberíamos de hacer cierto tipo de cambios, cuando sí y cuando no. Como William nos acaba de explicar, la sección de preguntas y respuestas la vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Slido. Ustedes pueden, a través de su teléfono inteligente, escanear el código QR que aparece en pantalla. Si no lo pueden hacer, existe un link que es el que aparece ahí abajo y que también William lo compartió en el chat. Yo prefiero utilizar esta herramienta a usar el chat porque resulta que cuando hay muchas preguntas, todas se van acumulando y entonces tengo que regresar para ver, o muchas veces se le da preferencia a las preguntas que aparecieron hasta el final y no a las del inicio. Entonces, esta herramienta que yo les estoy compartiendo tiene la peculiaridad que ustedes pueden votar por las preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas, pero también pueden votar. Las preguntas que sean más votadas van a aparecer hasta arriba. A esas les vamos a dar más preferencia. Entonces, esto da la oportunidad de que todos puedan preguntar, pero también estimula a que ustedes formulen adecuadamente la pregunta para que sea mejor votada por los demás. Al finalizar, voy a pasar a las preguntas. Vamos a ver en pantalla cuáles son las preguntas. Yo les voy a compartir la pantalla acerca de cuáles fueron las preguntas. Y las que estén mejores votadas van a ser las que se van a contestar primero. Si nos da tiempo, después pasamos a las demás. Bueno, si tienen todos tiempo, les voy a dar un poquito de tiempo ahorita para que, como les digo, pueden ustedes, depende de la marca de su dispositivo, si es, este es un iPhone, si tienen ustedes Android y si su dispositivo escanear el código, yo los insto a que lo hagan, si no, como les decía, pueden abrir otra ventana del navegador, en el navegador. William también les dio un link por el chat, pueden entrar al chat, pueden pinchar el link y ahí pueden entrar. Automáticamente va a aparecer una cajita y ustedes pueden escribir sus preguntas.
Voy a comenzar entonces con la presentación. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, o para empezar con el tema, tenemos que definir qué es eso de la reconversión del producto turístico. Entonces voy a explicarles algunos de los elementos. Como les explicaba hace unos instantes, estamos en una situación que es totalmente nueva para la humanidad, o por lo menos no es nueva para la humanidad, pero sí es totalmente nueva para las generaciones en las que estamos, y sí es nueva para la humanidad en cuanto al momento que estamos viviendo. Nunca antes había sucedido una pandemia con todos los recursos que tenemos ahora. Cuando sucedieron las pandemias en el pasado, simplemente nos confinábamos o la información llegaba muy tarde y a los que les llegaba tarde la información sufrían las consecuencias. En este momento tenemos la inmediatez de la información, lo cual tiene ventajas y desventajas y también nos permite poder comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, como dijo William, hay 275 personas apuntadas para este evento. Todos estamos en la mayoría de nosotros vamos a estar en nuestras casas. Eh, Ahorita con la nueva disposición, me imagino que todos estamos en nuestros hogares. Todos tenemos, los que estamos en este momento, tenemos una conexión que permite que tengamos un ancho de banda de comunicación por video y audio. Entonces, ahora tenemos que saber cómo vamos a afrontar esto con lo que tenemos. Comencemos con el producto turístico. Un producto turístico es un conjunto de elementos tangibles e intangibles. Tenemos lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar. Y estos productos están listos para ser consumidos. Muchas veces hay confusión respecto a si algo que tiene mucho potencial es un producto turístico o no es un producto turístico. Por ejemplo, regularmente me dicen en mi finca o en mi pueblo o en mi aldea hay un paraje hermoso, hay una caída de agua, hay un río, hay una montaña, hay un bosque bellísimo. Pero eso no es un producto turístico per se, sino tiene todas las condiciones para poder ser consumido por los visitantes en este momento. Puede ser un recurso turístico, pero no un producto turístico. Esa es la diferencia entre producto y recurso. Por ejemplo, si hablamos de los símbolos patrios, si hablamos de la ceiba como árbol nacional, ¿es un producto o no es un producto? Pues depende. Si yo tengo una ceiba dentro de un bosque y necesito transitar 2 horas y media para llegar a la ceiba y verla, y no hay sendero y no hay alimentación y no hay acceso, en este momento no es un producto turístico. Un producto turístico es algo que ya está preparado y listo para ser consumido. Si ustedes ven la imagen que está a la derecha, entonces un producto turístico puede comenzar desde lo que yo ya he preparado como prestador de servicios turísticos hacia los consumidores. Mi línea de productos y servicios, por ejemplo, un guía que ya tiene un recorrido preparado, o un tour operador que tiene un paquete preparado, o un restaurante que ya tiene un menú preparado. Y así podemos ir con los diferentes prestadores de servicios. O puede ser el destino, si el destino ya está preparado para recibir turistas. Ese también es un producto turístico. Y si lo vamos ampliando más, hay una región del país, siempre y cuando esa región del país ya esté preparada y la infraestructura esté lista para hacerlo. O podemos hablar como de un producto país. Aquí ya entramos a que la injerencia, mientras más grande es, mientras nosotros tenemos más poder con respecto a nuestras líneas de productos o servicios, no vamos a tener mucho con un vecino a menos que nos agremiemos. Y la región de país, pues tendríamos que asociarnos con otros gremios en las otras regiones. Y cuando ya hablamos de país, entonces ya tiene que entrar la política pública, o porque ya tendría que entrar entes como el INGUAT, o podría entrar entes como las cámaras gremiales nacionales. Y cuando ya llegamos a la región del mundo,
Entonces, por ejemplo, Centroamérica, entonces ya son las cámaras gremiales de toda Centroamérica, o están las entidades políticas como la SITCA, que es la Secretaría de Integración Económica, de Integración Turística, o la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y así. Yo tengo más poder y más control sobre mi producto turístico, pero eventualmente yo debería de empezar a ampliarlo o poder tener injerencia o agremiarme para poder llegar a un producto turístico más grande. Em, Como verán ustedes a su izquierda, aparece que el producto turístico comprende que recursos que pueden ser naturales y culturales. En los culturales están los tangibles y están los intangibles. Tangible puede ser los monumentos, los edificios. Intangibles están las costumbres, las tradiciones, las recetas de cocina. En naturales, los senderos, bosques, parques nacionales. En infraestructuras, que son elementos físicos que pueden ser públicos o privados, y los servicios turísticos, que son bienes y servicios ofrecidos, que son lo que yo ofrezco si soy prestador de servicio. Todo eso en conjunto es un producto turístico, o puede comprender varios productos turísticos. Cuando entramos ya a la reconversión o a los productos, ya podemos ver de que el panorama actual hace más complejo esto. Ya era complejo de por sí, porque ya teníamos nuestros servicios, ya teníamos destinos en ciertos lugares, en localidades, ya teníamos varios destinos en conjunto o enlazados, y de ahí teníamos país y teníamos varios países en conjunto. Pero la situación en la que estamos viviendo en este momento está marcada por la incertidumbre. En este momento no sabemos cuáles son las disposiciones que van a suceder de aquí al domingo, por ejemplo. Y muchos en los webinars en los que he asistido, una pregunta que suele suceder es: ¿y cuándo vamos a comenzar otra vez a poder ofrecer servicios? ¿Y cuándo vamos a regresar otra vez a poder ofrecer productos y servicios? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y ninguno de los que estamos de este lado podemos tener la responsabilidad de poder responder, porque eso tiene mucho que ver con muchos factores. Igual, aunque yo tuviera toda la injerencia y el poder de definir qué se va a suceder con el turismo en Guatemala, no es tan fácil, o con los prestadores de servicio, no es tan fácil porque, digamos, los consumidores no pueden salir de su país. Y los otros países tampoco han abierto sus fronteras, por ejemplo, algunos sí, otros no. ¿Y qué va a suceder con las líneas aéreas? ¿Y qué va a suceder con los vuelos? ¿Y qué va a suceder con los insumos que vamos a tener? Entonces, es bastante complejo. Y en este momento lo que tenemos que saber es manejar esa incertidumbre, porque es lo que tenemos en esta situación. Y también hay mucha especulación respecto a qué va a ser el nuevo normal, porque esa es un término que está ahorita en tendencia. El nuevo normal, y ustedes cuando busquen en internet o seguramente en redes sociales, van a ver que la palabra o el término nuevo normal va a aparecer mucho, y todos especulan acerca del nuevo normal. Pero la gran pregunta que es: ¿vamos a regresar a como estábamos antes? Una vez aparezca la vacuna, ¿ya vamos a regresar a como estábamos antes y vamos a poderlo hacer? O ya no va a ser igual. ¿Qué va a suceder? ¿Será que el consumidor, aunque ya esté inmune y ya el coronavirus ya no le afecte, va a consumir igual como estábamos antes o no? Y nosotros, ¿será que vamos a hacer los negocios con nuestros proveedores o con nuestros clientes de la misma manera? ¿O sea que ya el escenario va a ser distinto? Yo me inclino más por el segundo que por el primero, pero lo que no sabemos es la escala. ¿Y será muy diferente la nueva situación? Eso es lo que yo les digo. ¿Será que va a ser totalmente distinto o será que va a ser eh, diferente, pero no tanto? Me imagino que muchos de ustedes tienen a sus hijos, si tienen hijos pequeños, tienen a sus hijos en la casa y ellos están recibiendo clases a través de internet. Eso era algo total y completamente impensable para más del 90% de los que estamos en este momento aquí. Sin embargo, debido a la situación, los niños
si tienen los recursos y el internet y toda la conectividad, ellos en este momento están recibiendo clases así. Sin embargo, al terminar esto, van a regresar otra vez a las aulas. La mayoría quisiéramos que así fuera, pero ¿será que eso va a ser así o no va a ser así? Esas son las interrogantes. Lo que yo quiero con esta presentación es que nosotros veamos y que tomemos ciertas herramientas para prepararnos, porque a mi criterio, mientras más dure este proceso en el cual nosotros nos vemos forzados a hacer algo diferente, más va a suceder de que el nuevo normal va a ser diferente a lo que teníamos antes. Mientras más rápido regresemos, el nuevo normal va a ser más parecido a lo que teníamos antes. Pero como no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, por ejemplo, no sabemos cuándo va a aparecer la vacuna, sí sabemos que hay proyecciones, pero no tenemos una certeza exacta y no sabemos en qué momento todo va a volver otra vez, la movilidad va a comenzar otra vez a ser como era antes. Entonces, nos tenemos que preparar. Regresando a la parte de la reconversión del producto. Hay dos elementos que ustedes ven en su pantalla. A la izquierda, un diagrama que está en una paleta de colores rojo y a su derecha, algo que está en una paleta verde. Tradicionalmente se había visto que la reconversión del producto era poder sacar a los destinos que ya eran maduros y que ya estaban sufriendo desgaste o estaban sufriendo impactos negativos y se estaban volviendo obsoletos y tratar de reconvertir lo que estos destinos en algo que fuera más valioso para los consumidores, que es lo que ustedes ven, que es la creación de valor. Esa creación de valor es que los consumidores sientan valioso consumir ese producto y que ellos quieran poder consumir y viajar y gastar en esos destinos. Esto sucede o ha sucedido más en destinos que han tenido mucha más presión que en Guatemala, aunque en Guatemala hay ciertos destinos que hasta antes del confinamiento ya estaban teniendo problemas de sobrecarga de turistas. ¿Qué podemos hacer en este momento? Sucedió esto, todos estamos en un confinamiento y ustedes han visto en redes sociales el hecho de, hay muchas publicaciones, algunas falsas, otras verdaderas, acerca de que ciertos destinos están dando un respiro en cuanto a ambiental y en cuanto a los impactos culturales. Y en este momento entonces estamos en una pausa, pero esta pausa considero que es valiosa para poder reflexionar. Por ejemplo, los destinos que se estaban viendo con una alta visitación y que empezaban a tener impactos negativos y que en este momento no están recibiendo visitantes, ¿qué podríamos hacer con ellos? ¿Será que estaban teniendo todos esta espiral negativa que vemos en el izquierda, en la gráfica izquierda de la obsolescencia, deterioro del espacio, reducción de la calidad integral del destino? Cuando hablamos de la reducción de la calidad, es, por ejemplo, no hay estacionamiento, no hay dónde estacionar, hay demasiadas personas. Llega un momento en que me abrumo cuando hay tantas personas al mismo tiempo en un lugar. Hay personas que solo llegan a hacer relajo. Después vemos también que hay una llegada de un turista de menor gasto, porque no, ellos llegan únicamente a ver o a veces a consumir muy limitadamente, pero como el destino tiene tantas personas y está de moda llegar ahí, entonces llegamos y consumimos menos. Eso genera también deterioro. O hay una reducción de precios también. Como hay un menor gasto, también hay menor precios. Entonces hay una guerra de precios y la calidad baja. O una menor rentabilidad de los activos o una reducción de las inversiones. Y entonces el lugar se vuelve obsoleto. Ahora, del otro lado, tenemos ciertos esfuerzos que deberíamos de tener para que esto no suceda en los destinos. Que está la valorización del producto, una llegada de un turista con mayores efectos multiplicadores, un aumento en los ingresos, una mejora en los resultados, un incremento de los ingresos públicos, porque la política pública quiere invertir en estos lugares,
y a un aumento del valor de los activos. Pero esto se da a través de la inversión en rehabilitación y reposicionamiento de las instalaciones y en una inversión en la cualificación del entorno. La gran interrogante es en este momento, si no vienen turistas y si no tenemos ingresos, ¿cómo vamos a invertir? Ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera podemos tener toda la parte de la innovación para poder llegar al círculo virtuoso cuando puede suceder, por ejemplo, que hay ciertos elementos del gráfico izquierdo. Por ejemplo, la llegada mayor de consumidores con un mayor nivel de gasto. Pero si en este momento estamos en una situación en la que nuestros ingresos son menores, aumentar el nivel de gasto, eso tenemos que ver cómo lo podemos sortear. Pero, como les digo yo, este gráfico era antes COVID-19. Ahora en COVID-19 tenemos que generar algo nuevo para ver qué podemos hacer con los destinos, para poder aprovecharlos una vez podamos regresar a nuestras actividades turísticas. De repente, la pregunta es, ¿será que podemos hacer algo en este momento? Y que sea redituable, que nos genere algún tipo de ingresos. Podría ser. O en este momento nos tenemos que dedicar a formarnos o a posicionarnos en la mente de los consumidores. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya se han hecho esfuerzos. Yo los invito a que ustedes puedan en estos momentos poder investigar. Miren, también podemos caer en el vicio de la infoxicación. Eso significa de que hay demasiada información en Internet. Yo me meto a ciertas redes sociales y veo que hay webinars casi diarios, y a veces hay 2 o 3 por día, y a veces se traslapan entre ellos. Y todos hablan acerca de turismo, o hablan de cómo vamos a hacer los nuevos negocios, o qué vamos a hacer para poder salir de esta situación. Entonces ustedes van a tener que ser muy selectivos para poder tener una estrategia clara de cómo llegar a sus metas. Porque ahorita lo que más abundan es oferta de webinars, u oferta de libros, u oferta de cursos. Entonces, hay que ser selectivo y hay que tener definido cuál es el propósito que ustedes tienen y cuál es el objetivo al cual quieren llegar. Ahora bien, como estamos en el contexto guatemalteco, porque yo he visto también muchos webinars, pero hablan acerca del contexto global u otros contextos en otros países. Llegando al asunto guatemalteco, yo considero que es muy valioso que según la región en la que ustedes estén, ustedes puedan revisar los planes de desarrollo turístico que se han elaborado para cada una de las localidades de Guatemala. Por ejemplo, si ustedes están en Petén, ustedes podrán ver, vamos a ver si tengo acceso a esta herramienta de anotar. Ustedes podrán ver aquí que hay un plan de desarrollo turístico municipal de Flores, o hay un plan de desarrollo turístico municipal de Sayaché. Si ustedes están en Zacatepeques, podrían ver el plan de desarrollo turístico comunitario de 7 aldeas de Antigua Guatemala. Si ustedes están en la costa sur y están en el área Monterrico, hay uno de Monterrico. Y así, yo en la pantalla les coloqué, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hay más. Si ustedes entran, este es un pantallazo de una de la página web de INGUAT. Ustedes pueden ver ahí, pueden acceder y pueden ver todos los planes que existen y que se han hecho. Lo que no sé es cómo borrar las anotaciones que acabo de hacer. Vamos a ver. Bueno, aquí está el borrador. Borrar mis anotaciones. Perfecto. Entonces, ya teniendo eso claro, existe ya política pública. Yo lo que consideraría oportuno es que ustedes revisaran cuáles son las estrategias que establecen en esos planes. Hay toda una parte de diagnóstico muy interesante.
en la cual ustedes podrían ver cuál es el inventario turístico que existe en cada uno de esos lugares, porque los consultores que los elaboramos tuvimos que ir a territorio, tuvimos que ver lo que hacía. También tuvimos que hacer todo un plan de consulta a todas las partes interesadas, porque en los mismos territorios ellos, todas las personas involucradas deberían de ser protagonistas de su propio desarrollo. Pero al final sería muy valioso que ustedes vieran cuáles son las estrategias que se están estableciendo. Y puedan ustedes empoderarse y ver dentro de esas estrategias qué es lo que ustedes podrían desarrollar como ideas de negocio, los que son emprendedores o los que están involucrados en el sector público, cuáles son las líneas que ya están establecidas para no volver a repetir y no volver a hacer de nuevo procesos de consenso o de consulta, porque esto ya está definido. O si es academia también, en qué se puede apoyar y se puede investigar. Todo esto ya se ha hecho un primer ejemplo, ya se ha hecho un primer ejercicio, más bien dicho. Y también de qué manera puede también los gremios poder trabajar en conjunto y saber y tener elementos para poder entrar y lograr algo, para lograr el círculo que ustedes ven a la izquierda. Entonces, la reconversión, ya como vimos que la reconversión tiene que ver con el cambio del producto turístico ante una situación nueva, la reconversión puede ser una solución ante la pérdida de competitividad. El mayor temor que tenemos en este momento es que nosotros no podamos ser competitivos. Y entonces, ¿de qué manera podemos reconvertir? Tanto, como habíamos dicho, el producto turístico puede ir desde lo que yo ofrezco hasta mi destino, hasta mi región, hasta mi país, hasta un conjunto de países. ¿Qué podemos hacer nosotros primero desde mi oferta, pasando hacia mi destino y hacia lo más arriba? Por ejemplo, las preguntas que yo los coloco ahí son muy válidas y yo les insto a que ustedes de nuevo, utilicen la herramienta que yo les coloqué para preguntas y vean qué preguntas podemos colocar y también cómo podemos contestarlas. Porque yo soy una persona de este lado y del otro tengo 275 personas. Entonces hay 275 personas que también pueden generar y co-crear conmigo información. No hay nadie más que conozca su producto, ya sea desde lo personal o su destino, que ustedes. Yo he tenido experiencia, como dijo César, pero siempre he llegado a la conclusión de que quienes viven y quienes están a día con su actividad son ustedes. Entonces, la primera pregunta ¿podrían volverse obsoletos los destinos? Ante todo, por el hecho de que hay cierto tipo de oferta que está, digamos, a una gama alta. ¿Será que ellos van a seguir consumiendo? ¿Se vuelve obsoleto el destino o el producto? ¿Qué tal ciertas actividades? ¿Será que se vuelven obsoletas ahora con esta situación? Sí, no. Digamos, un bar, digamos, los conciertos. El turismo de convenciones se vio bastante afectado porque ellos van a tener que entrar muchísimo después, porque eso implicaba que todos se juntaran en un mismo lugar y que hubiera menos distancia física entre las personas. Y ahora están definiendo, por ejemplo, las convenciones híbridas, el hecho de poder transmitir en vivo, pero la gente está dispuesta a pagar por la transmisión en vivo, ¿sí? ¿No? ¿Y cuánto? ¿Más? ¿Menos? Igual que antes. Se estaban deteriorando los destinos previo al COVID-19, lo que yo les decía. ¿Y cómo están ahora que en los destinos que no hay turismo? ¿Han mejorado? ¿No han mejorado? Yo deduzco y la mayoría deducimos de que han mejorado, pero ¿es así? ¿No es así? ¿No será que hay gente que se está queriendo aprovechar ahorita de los recursos mientras no hay nadie afuera? No sabemos. ¿Quién está tomando esos datos? Eh, yo insto a la academia a que podamos hacer algo al respecto, por ejemplo. Tenemos un satélite ahorita en el espacio y ese satélite fue hecho para poder medir la cantidad de algas en el lago de Atitlán. No sé, dentro de poco va a empezar a generar eso y ahora va a ser muy interesante tener esos datos ahorita que estamos en el confinamiento, después del confinamiento, por ejemplo. Y ese es un destino también, es un producto turístico. ¿Qué sucederá cuando regrese el flujo de turistas? ¿Y qué vamos a hacer para cuando regrese el flujo de turistas? ¿Y cómo se puede asegurar la calidad ahora el COVID-19? Se está hablando también de certificaciones COVID-free. ¿Se puede? ¿No se puede?
tener los turistas el mismo nivel de gasto. Esa es otra incógnita. Sin embargo, si no les preguntamos a ellos, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Se reducirán los precios o no se reducirán? Aunque habíamos visto en el círculo anterior que reducir los precios también puede suceder de que se entre en la espiral negativa. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y habrá menos rentabilidad? ¿Sí o no? Por ejemplo, siempre se había hablado tradicionalmente que la publicidad se hacía si había un retorno sobre la inversión. Yo coloco un anuncio y veo cuántas nuevas ventas puedo tener resultado de ese anuncio. Pero ahorita las ventas son cero. Entonces, ¿vale la pena hacer publicidad o no? Porque el retorno sobre la inversión es cero. Sin embargo, si yo no tengo presencia y otros sí las tienen, entonces, ¿desaparecí o no desaparecí? Ese tipo de preguntas es muy bueno podérselas hacer para poder examinar hasta dónde me alcanza para poder hacer este tipo de esfuerzos y de inversiones. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? La creación de valor. Yo insto de nuevo para los que entraron un poco después a que puedan entrar a la herramienta que les coloqué al inicio. Veo que hay algunos que están comentando en el chat. Sin embargo, considero de que sea bueno de que esos comentarios los coloquen en la herramienta de preguntas que yo les coloqué al inicio. Dentro de un poco les voy a volver a compartir o también si William nos puede volver, aquí está. William ya nos compartió de nuevo el link. Entren a ese link y entonces ahí ya pueden colocar sus preguntas. Si sus preguntas fueron votadas por la mayoría o por varios de las personas que están viendo, ustedes van a colocarse más arriba en las preguntas, las que sean mejor votadas son las que vamos a ir respondiendo. Perfecto. Entonces, la creación de valor. Cuando la creación de valor nos tendríamos que hacer este tipo de preguntas. ¿Qué inversiones habrá que hacer para rehabilitar y reposicionar los productos turísticos? ¿Qué inversión deben de hacer ustedes en su producto? Y no solo estoy hablando de dinero, también estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de sus recursos que ustedes tienen. Porque muchas veces las personas piensan dinero, sí, pero estoy desempleado, no tengo dinero. Entonces no tengo recursos, entonces no puedo hacer nada. No, pero ¿qué otro tipo de recursos existen? Existen relaciones, existe tiempo que tengo, existe mi capacidad, existen los estudios que tuve, existe las certificaciones que ya tengo. ¿De qué manera puedo utilizarlas? ¿Qué inversiones habrá que hacer para cualificar el entorno? O sea, para ahora que el entorno o que el destino debería de ser amigable con o libre de, ¿qué inversiones tendría que hacer para poder cualificar? Si yo digo de que mi hotel es COVID-free, bueno, pero ¿y quién va a certificar eso? O el cliente solo me va a creer porque yo digo que soy COVID-free. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a establecer? Y ahí entra también el sector público o entran las gremiales. ¿Cómo se podrá valorar el producto turístico? Ahora, ¿qué es lo que va a ser más valioso? La confianza. Considero que sí. O la seguridad. Y estoy hablando de seguridad en salud. Los espacios abiertos para evitar contagios, ¿será que sí? El contacto emocional y social, ¿cómo lo vamos a cubrir? Si ahora no podemos acercarnos mucho. Por ejemplo, el saludo de mano, el saludo de beso, todo ese tipo de cosas desaparecen, pero ¿y cómo nos sentimos nosotros que estamos más, nos vamos a relacionar con los demás? Ya no tenemos ese contacto, ¿cómo lo vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a suplir? ¿Qué segmentos atenderemos para que haya mejores efectos multiplicadores? Ahora, ¿qué segmento deberíamos de atender? Es el mismo que estábamos atendiendo antes. ¿Cómo segmentamos ahora que estamos en tiempos de incertidumbre? Si no sabemos qué sucede dentro de un mes, ¿cómo lo vamos a segmentar? Tenemos que tener conocimiento. Y como les digo, conocimiento ahorita hay mucho. Entonces tenemos que también saber y segmentar para saber a qué vamos a hacer. Y de ahí viene también cómo vamos a afrontar el asunto de definir precios. ¿Y cómo se puede ser rentable en el nuevo escenario? ¿Cómo aumentamos el valor de los activos? Todas estas preguntas e interrogantes nos las tenemos que hacer. Y 45 minutos es muy poquito tiempo, o hora y media más bien dicho. Es muy poquito tiempo para poder venir y agarrar cada una. Pero les voy a dar cierto tipo de herramientas un poquito más adelante. Y también después de esto podemos seguir teniendo interacciones para poder ir definiendo estas interrogantes.
tiene que ver con la cadena de valor. Cuando hablamos del valor, de aumentar el valor del turismo, también hay otro término que se habla mucho, que es la cadena de valor. Y la cadena de valor en el turismo no es otra cosa que el turista experimenta y consume un conjunto de productos y servicios mientras disfruta de una experiencia en contacto con los elementos tangibles e intangibles. Los elementos tangibles e intangibles eran nuestro producto turístico. Entonces, si tenemos esta cadena, la cadena es que el turista, antes de consumir, tiene que decidir a dónde va a ir. Y en este momento creo que la cadena ahí se está quedando por este momento. El turista no puede salir de su país, pero ¿será que sigue teniendo sueños a dónde va a viajar? Yo considero que sí. Y una vez que termine esto, ¿a dónde me gustaría ir? Y después, ¿a dónde me alcanza a ir? Es la siguiente, ¿verdad? Pero yo considero que el turista sí está allá y aunque esté confinado, ahora resulta que aparecen más documentales que nunca de muchos lugares y mucha de las campañas de los países es quédate en casa, pero aquí te muestro y te muestro y te muestro y te sigo mostrando y te sigo mostrando. Y ahora hay tours virtuales, entonces te sigo mostrando, entonces mm, los consumidores siguen viendo y consumiendo los destinos, solo que en este momento o su nivel de gasto ha bajado en cuanto a, bueno, tal vez pagan algún tipo de servicio de streaming, ¿verdad? Eso es lo que están pagando en este momento. Pero sí se están llenando de información acerca de dónde quisieran viajar cuando esto salga. Entonces, el primer eslabón de la cadena, ahí está. Los demás estamos en pausa. Está la distribución, que son las agencias de viajes o las turoperadoras en el lugar donde viven los turistas, que son los que venden o las agencias que venden los paquetes allá a ellos. Después está el transporte internacional, que generalmente son las líneas aéreas o los cruceros. Estos también están en pausa. Las líneas aéreas están ahorita con todo un plan para poder empezar de nuevo, pero no creo que sea inmediatamente para turismo. Ahorita va a ser más que todo para transporte de carga y va a ser para viajes de negocios y eventualmente cuando se vaya recuperando la confianza o la seguridad sentida de los turistas, entonces ellos van a empezar a utilizarlo. Después viene la distribución, que son las agencias nacionales o los operadores turísticos ya del país, que son los que arman los paquetes dentro del país. Después viene el transporte dentro del país de destino, el alojamiento y las excursiones, donde están los guías locales, donde hay minoristas, operaciones de excursiones. Y si ustedes ven hasta abajo de la cadena, aparecen todos los atractivos. Entonces, el producto turístico, si ustedes ven ahí, está integrado en todo esto, en toda esta cadena que estamos viendo. El desafío ahorita es qué va a suceder con la cadena, porque todos estos eslabones en este momento estamos en cierto tipo de pausa. O tal vez no, tal vez me equivoco, tal vez ustedes sí se están dedicando a turismo y se están ofreciendo algo y se están recibiendo algún tipo de ganancia económica a través de algo que yo no he sabido, yo no me he enterado, pero puede ser que suceda. Eso sería muy interesante ver si hay alguien que lo está haciendo en este instante. Bueno, algunos sí lo están haciendo, están vendiendo paquetes de adelantado, por ejemplo, con ciertas garantías de poder reprogramar. Y en otros países están vendiendo los paquetes de adelantado con garantías de poder hacer. Algunos dicen que eso es desfavorable, otros que es favorable, pero bueno, algunos sí están tratando de innovar en esta cadena, así como está. Y muchos de estos también, lo que va a suceder, y puede suceder, y entre más se aumente el confinamiento va a suceder, es que algunos van a desaparecer, tristemente, ¿verdad? Porque no van a aguantar. Y entonces van a quedar los agujeros. Eso es ventaja para los que quieran entrar después, pero va a ser una desventaja porque la cadena va a quedar débil. Eso también tenemos que saber cómo vamos a afrontar esto. Por ejemplo, hay una línea aérea que venía a toda Centroamérica que acaba de declararse en quiebra. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder con los boletos de avión y los precios?
Y entonces, ¿quién va a entrar? ¿Y será que se va a aprovechar? ¿Será que va a ser monopolio? Todo ese tipo de cosas tenemos que saber cómo vamos a entrar. Cuando suceda, porque en este instante seguimos en incertidumbre. Bueno, entonces, ya cuando entramos a la parte de innovación, yo quiero que les quede muy claro que innovar no es solo inventar y no solo es tener creatividad. Hay personas que son muy creativas y que no son innovadoras. Son artistas. Y también conozco muchos artistas que hacen obras de arte preciosas y salidas totalmente de una imaginación preciosa. Sin embargo, no siempre son rentables. Entonces, la innovación tiene que ver con crear una nueva y viable oferta de negocio. Sí, tiene que ser nuevo, pero también tiene que ser viable. Y tiene que ser negocio. Entonces, como ven ustedes, innovar es diferente de inventar. Tiene que ser nuevo, ya sea para los usuarios, o para los ciudadanos, o para el gobierno. Ustedes tienen que ver en qué va a ser nuevo lo que van a hacer. Tal vez va a ser el mismo paquete, pero la forma de distribuirlo va a ser distinta. Ya no va a ser por los canales que ustedes utilizan, sino que va a ser por otro. O ustedes o la ciudadanía se va a ver beneficiada a través de los paquetes que ustedes van a hacer. No sé. En este momento, ustedes tienen que definir y generar eso. O sea, sí se necesita creatividad, pero debe de ser una creatividad que nos lleve a que sea viable, que es lo que aparece abajo, que es crear valor para los usuarios y para todas las partes interesadas, incluidos ustedes. Es viable para ustedes hacerlo. Yo me puedo imaginar una plataforma web enorme que pueda hacer esto, una red social, pero es viable para mí hacerlo. Tengo el conocimiento yo para hacerlo. ¿Está dentro de los recursos que yo tengo o necesito mis 2 millones de dólares para hacerlo? Entonces no es viable. ¿Qué puedo hacerlo con lo que tengo en este momento? Y de último, por supuesto, bueno, aquí aparece de último de la frase, pero no debería ser lo último, es que sea negocio. Es que debe de ir más allá de productos, programas, plataformas. Tiene que ser modelos de entrega, tiene que ser experiencias para el usuario, no solo productos, sino cómo vamos a hacer para que las personas puedan obtener un valor enorme de lo que tenemos. Por ejemplo, muchas de las tiendas que estaban en centros comerciales en este momento tuvieron que cerrar su espacio físico. Y ahora resulta de que entonces tienen que ver cómo le hacen para que el escaparate se esté en línea. Y todos los vendedores que estaban en la tienda en línea, ahora resulta que tienen que saber utilizar muy bien las aplicaciones de mensajería instantánea. Y deben de tener su plan de datos y deben de hacer otro montón de cosas que antes no hacían. Y las empresas de reparto a domicilio, antes las personas decían, no, yo no quiero que me lo vengan a dejar, yo quiero ir la experiencia de ir a la tienda, pero ahorita no se puede. Entonces ahora proliferan las empresas de reparto a domicilio. Entonces, lo que cambió aquí es el modelo de entrega. Antes yo llegaba a la tienda y lo compraba, ahora la tienda llega a mi casa, porque resulta que solo tengo 3 días para poder ir al supermercado o al mercado, por ejemplo. Y entonces ahora sí estoy dispuesto a pagar, antes que yo no estaba ni lo más mínimo dispuesto a pagar. El consumidor cambia y entonces el modelo de entrega cambia y entonces la innovación va por aquí. Pero todo eso tienen que tomarlo ustedes en cuenta. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Entonces, la reconversión tiene que ver con el cambio del uso de los recursos que ustedes tienen para adaptarse a una nueva situación. ¿Qué recursos tienen ustedes? Como les decía, con lo que ustedes tienen y con lo que ustedes pueden conseguir. Y de ahí, ¿cómo podemos adaptarnos a esa nueva situación? Entonces, tomen en consideración ese diagrama. El anterior era una frase que tenía varias llamadas. Aquí tenemos un diagrama con los 3 elementos grandes que ustedes deben de tomar en consideración. ¿Es viable? O sea, podemos hacer negocio de esto. Tenemos flujo de ingresos. Podemos tener flujo de ingresos de esto. Es factible. Lo podemos hacer. Tenemos nosotros los recursos para hacerlo. Tenemos la cualificación para hacerlo. O podemos conseguir a alguien, nos podemos aliar con alguien que sí lo pueda hacer. Bueno, pero igual,
Si yo lo consigo, ¿qué gana él de que yo esté con él? Si yo le paso la idea. Ese tipo de preguntas tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Qué valor agrego yo? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer solo? ¿Lo puedo hacer acompañado? Y por el otro lado, ¿lo quieren los clientes? Y este es un elemento que muchas veces no tomamos en consideración como emprendedores. Nos llevamos tanto nos encandilamos tanto con que nuestra idea es muy buena, muy interesante. Es que yo considero que si yo hiciera tal o cual cosa, es que si existiera un negocio, yo voy a poner ese negocio. Pero, y sí, sí va a ser rentable cuando lleguen los 25 clientes mensuales o los 1,500 clientes mensuales, entonces ya estuvo. Pero ¿y lo quieren los clientes, sí o no? Y generalmente en esto fallan los emprendimientos. ¿Cuál es el problema sentido de los clientes en este instante? ¿Qué es lo que les aprieta el zapato? ¿Qué es un dolor para ellos hacer? Porque si no, mi solución resulta que la saco y nadie me consume. Y entonces dice, ¿y por qué no me vienen y no me compran si es tan buena la idea? No estamos atajando, no estamos llegando al dolor del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Es deseable mi situación, mi solución? Como les digo, hay dolores bien claros, por ejemplo, y cómo le vamos a hacer para las clases online, cómo le vamos a hacer para comprar los insumos, cómo le vamos a hacer para tener tortillas 3 tiempos, cómo le vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, y se me están imaginando, pero ¿qué vamos a hacer? Ya le preguntamos al consumidor. Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Recordatorio, ¿tienen ustedes preguntas, tienen comentarios? Entren a esto, en el chat está también el link, pueden escanear con su teléfono, entonces más adelante podemos ir resolviendo individual y conjuntamente las preguntas e inquietudes. Bueno, entonces, número 1, investiga el problema. Lo he estado hablando, pero ahora dejémoslo claro. Tenemos que saber que tenemos que investigar y tenemos que saber cuál va a ser la fuente que vamos a utilizar. Las redes sociales no precisamente son las mejores fuentes para que ustedes se enteren acerca de cómo es el problema. O sea, sí, dan elementos acerca del dolor de los consumidores muchas veces, pero no para obtener datos fidedignos ni estadísticas. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son sus fuentes. Ya les he visto, ya les he mostrado algunas. Pueden ustedes ver las cámaras gremiales, pueden ustedes ver INGUAT ha hecho estudios, pueden ir ustedes con expertos, estamos para servirles, pueden ustedes investigar por por su propia cuenta. O sea, los memes no son fuentes de información. Entonces, tenemos que tomar en consideración que investigar el problema es muy importante y que tienen que tener ustedes datos que sean fidedignos. Les voy a colocar un ejemplo de algo que sucedió y que se publicó esta semana, vamos a ver, viernes, sí, esta semana, lunes o martes, de qué está sucediendo en China, porque en China ellos han declarado de que el confinamiento ya empieza a desaparecer, han visto cómo poder manejar los contagios y ellos comenzaron mucho antes que nosotros. Entonces ya empezaron a viajar. Entonces, ¿qué está sucediendo allá? Eso no quiere decir que los consumidores de aquí sean idénticos a los de allá, pero yo les muestro porque otra forma y otra fuente de investigación es saber qué están haciendo los demás para que nosotros sepamos, bueno, esto está sucediendo, esto lo probaron ellos. Bueno, ahora yo puedo hacerlo a mi estilo, a lo chapín, a lo guatemalteco. No sé si en esta sesión habrá personas de otros países, creo que sí, por lo menos sé de una persona que está en otro país. Bueno, ¿qué sucede a lo argentino? ¿Qué sucede a lo salvadoreño? Bueno, entonces, en el estudio que hicieron con China, ellos llegaron a la conclusión de que cuando termine el encierro, lo primero que las personas gastan su dinero es en comer afuera. Estamos en el negocio de la hostelería y turismo, entonces lo primerito que ellos quieren hacer es comer afuera. Ya no quiero que me lo manden a mi casa, sino quiero salir y quiero ir a comer fuera. Y lo segundo, lo que quieren gastar su dinero es en viajar. Eso sí, si nos alcanza, ¿verdad? Todo esto tiene que tener esa premisa, pero sí, si tengo la disponibilidad, quiero gastar primero en comida y después en viajar. Eso es en China.
Me imagino que en otros países estamos en esa dimensión, pero tenemos que investigarlo y tenemos que preguntarle a nuestros consumidores. ¿A dónde viajan? ¿A dónde están viajando en este momento? Para el Día del Trabajo chino. Resultó que ellos prefirieron viajar cerca de su casa, conduciendo, o sea, donde podían ir en su automóvil o tomando trenes a destinos que fueran cercanos. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha los destinos de 2019 para el Día del Trabajo chino, en 2019 y 2020, y cuáles son las diferencias. Y los destinos que aparecen allá arriba, Sanya y Xiamen, y Zhuhai, que aparece como en el 9, esos tres que están en celeste, esos eran destinos de sol y playa. Esos primeros dos eran donde más llegaba la gente en ese día de asueto, pero resulta que tenían que tomar avión para llegar ahí. Eran lo más in para ir en ese instante en el 2019 y las personas llegaban por montones. Pero ahora resulta de que no quieren viajar por avión, ellos quieren viajar por carro y cerca de su casa. Entonces, si ustedes ven a 2020, Beijing, Guangzhou y Shanghái, tres grandes ciudades, enormes ciudades de China, estaban en el 3, 4 y 6. Resulta que ahora están en 1, 2, 3, primero Shanghái, después Guangzhou y después Beijing. ¿Por qué? Porque las personas que están cerca de esas ciudades manejan y viajan en su carro o en tren y llegan a esas ciudades, que tienen las infraestructuras que a ellos les parece y que tienen más confianza. Cambió el consumidor. Mientras querían irse a la playa primero, ahorita quieren irse a un lugar donde les ofrezca ciertas características y que esté cerca. Hay confianza en la seguridad para viajes domésticos en carro aún en distancias mayores a 3 horas. Eso es en Chile. No, ¿qué va a suceder aquí? Aquí siento que las personas son un poco más relajadas, pero no lo sé. Eso hay que preguntárselos. Y los destinos han cambiado en función de su cercanía, seguridad y poca dependencia a viajar por aire. Era lo que les estaba diciendo. Entonces se reconfiguró y los destinos cambiaron. Entonces, de nuevo, el producto turístico tiene que también que haber una reconversión para poder atender a estos consumidores que quieren llegar. Y bueno, ¿y qué va a suceder cuando empiecen a llegar todos a destinos de corta distancia? Si fuera el caso de Guatemala. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Y otra vez las aglomeraciones, y entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿O deben de ser los destinos o la oferta tiene que estar más distribuida? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los hoteles. El 60% de las personas que reservaron viajes son menores de 30 años. Las personas que viajaban familiarmente, por lo menos en China, todavía no están con confianza de poder viajar, especialmente los que tienen personas de alto riesgo en su familia, personas de más de 70, 65, 70 años, todavía no quieren salir. Pero, y si tengo hijos también no va a ser tan fácil, por lo menos en China, yo no sé aquí, no va a ser tan fácil que yo quiera salir. Entonces, ¿quiénes si quieren salir? Aquellos que no tienen personas dependientes que estén en riesgo, menores de 30 años, por lo menos en China. Y representó un 43% de aumento respecto al anterior. Y los hoteles tuvieron un mayor resiliencia y poder salir adelante cuando hay situaciones adversas. Resulta de que ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha que los hoteles que pudieron tener una mejor recuperación fueron los económicos y de escala media. Y los que les ha costado más poder recuperarse son los de lujo. Entonces van ustedes a ver, primero que hay más recuperación en los hoteles económicos, después los de escala media superior, después escala media, y hay un espacio bien grande entre la primera categoría y la segunda, y después un espacio más o menos grande o mediano entre media superior y escala media, dice superior, perdón, tuve que hacer sí, escala superior, pero no media, y después alta superior y después de lujo. Es decir, que los hoteles, mientras tienen una escala más alta, o por lo menos esto está sucediendo en China y habría que ver para acá, las personas, el consumidor debe tener un nivel de consumo más alto. Y el nivel
nivel de ocupación es menor en ese tipo de hoteles y la recuperación va a ser menor. En cambio, los hoteles económicos, como tienen un nivel de gasto menor los consumidores, ellos les fue más fácil poder recuperar. Este es un ejemplo de otro país, pero que podría aplicarse al nuestro, en cuanto a que hay buenas noticias respecto a la micro, pequeña y mediana empresa o al autoempleo, que hay un poco más de poder de resiliencia, pero también hay que tomar en consideración los retos pequeños en cuanto a la disponibilidad de dinero, ahorros, y entre más se alarga, como les digo, más nos duele, y a los que tienen más ahorros les duele, pero no tanto. Pero en cuanto a la recuperación y al consumo, se recuperan más rápido los pequeños. A ver. Y los consumidores, ¿cómo se están comportando? Resulta que el tamaño de los grupos ha cambiado un poco y la forma como consumen ha cambiado también. Resulta que hay un aumento. Ustedes van a ver las flechas que se ven hasta abajo en un círculo. Aumentó con respecto a antes del COVID-19 o si disminuyó antes del COVID-19. Y entonces resulta que las personas quieren viajar con servicios autoguiados versus guiados. Eso significa que las personas no están dispuestas a pagar tours guiados en este momento y están más tendientes a consumir productos turísticos donde ellos mismos son guiados. Soy guía de turismo, digo, hijo, ¿y cómo le hago? Bueno, aquí nos toca ser innovadores. De repente nosotros podemos proveer cierto tipo de servicios de información como guías o podemos asociarnos. Bueno, aquí viene la innovación. Pero igual, esto es en China. Ahora tendríamos que ver qué tanto nos pueden consumir guiado versus auto. Si yo puedo ofrecer algún tipo de servicio o de repente yo puedo ofrecer el servicio antes de que salgan y darles todos los elementos y todos los tips para que ellos puedan tenerlo en un servicio autoguiado y de repente esto es por el distanciamiento social y no sé, eso tenemos que investigarlo con los controles. Como se pueden ver, los pequeños y los grupos individuales son más pequeños, los cruceros van mucho más abajo. De todo porque los cruceros hay mucha aglomeración de muchas personas en un espacio muy pequeño. Entonces eso no hay confianza en este momento para consumirlo. Eh, ¿Qué piensan los que saliendo del contexto chino? ¿Qué piensan los clientes suyos? Usted que está del otro lado de la pantalla. ¿Cuál es la intención de este mes de sus consumidores? Si este mes termináramos y dijeran, bueno, ya se pueden hacer viajes, ¿cuál sería la intención de sus consumidores? ¿Y cuál es la intención de compra del próximo mes? Y si el desconfinamiento entre 3 meses, ¿cuál sería la intención de compra que van a tener sus consumidores? ¿Cuál sería el nivel de gasto si te consumieran hoy tus productos? ¿Y cuál sería el nivel de gasto entre un mes? ¿Será que van a consumir en solitario? ¿Será que van a consumir en grupo? ¿Será que van a consumir en familia? ¿Y cuáles son sus principales problemas ahora mismo? Es lo que yo les decía, los dolores que ellos tienen. ¿Qué es lo que más temen? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Será que nosotros podemos satisfacer alguno de esos con algún tipo de solución? Y ante todo, ya les preguntaste. Y eso lo platicaba hace un par de días con alguien. Generalmente ustedes a sus consumidores, ustedes ya tienen una relación. Ya no son sus clientes, ahora son sus amigos. Desde turismo, cuando ustedes ya compartieron, ya les enseñaron el país, ya se regresaron a su país y muchas veces queda la amistad y a veces regresan y a veces dicen, mira, y ahora quiero conocer algún otro lugar. Y ahora preguntarles, ya ustedes ya indagaron ese tipo de cosas. Eso es muy valiosa porque entonces les pueden dar elementos para que ustedes puedan crear soluciones. Y entonces
Ahí es donde ustedes pueden ser resilientes. Como les repito, la resiliencia es poder afrontar las situaciones adversas cuando suceden. ¿Qué tanto nivel de poder afrontarlos tienen? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora viene el segundo punto, es desarrollar un modelo de negocio, que eso también ya se los había adelantado. Y para eso existen varias herramientas y una de las más notables, una de las que más se utilizan cuando uno entra a talleres de emprendimiento, es el lienzo del modelo de negocio. En inglés se llama Canvas Business Model. Y hay diferentes adaptaciones. Es lo que más me gusta de una organización argentina que se llama InnoDriven. Ellos han modificado un poco esta herramienta original porque ellos consideran de que nosotros como empresarios debemos de tener en el centro un propósito, que es el que ustedes ven ahí con un corazón. ¿Cuál es la razón del modelo de negocio? Nosotros no deberíamos basar única y exclusivamente toda en generar utilidades de dinero. Deberíamos de estar más allá de las. Ese se da por sentado que va a suceder si vamos a tener un negocio, pero debemos de tener un propósito, ya sea ambiental, ya sea social, ya sea algo que contribuyamos nosotros a la sociedad. Eh, y una vez establezcamos y descubramos cuál es el propósito que tenemos, vamos a llegar a las otras casillas, que es identificar el problema, que es el que está arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor que tienen los consumidores que les había dado? Los consumidores aparecen totalmente hacia la derecha, que ustedes pueden ver segmentos, a quiénes les resuelve ese problema, si es a los jóvenes, si es a los ancianos, si es a, bueno, estoy hablando solo de edades, pero podría ser, si es a profesionales, si es a, bueno, ustedes verán, si es a los que viven en las afueras, si es a los que viven en ciudades. ¿Cómo te relacionas con los clientes y con las comunidades para crear un impacto? Es lo que les decía, la relación que ustedes pueden tener, eso que se teje. ¿Cuáles son los canales para distribuir? Lo que yo les decía, ¿cómo es que se vende? Ahorita se han cambiado muchos canales para poder vender. Antes era de persona a persona, o usamos el correo electrónico y ahora ya no quieren correo electrónico. Por ejemplo, ahora tenemos webinar. Y ahora, bueno, ¿cuáles van a ser los canales para que ustedes puedan distribuir el producto? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que, cómo generan ustedes eso que es valioso? ¿Cuáles son los recursos que ustedes deben de tener? Como les decía, tiempo, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las actividades claves para lograr el propósito? ¿Qué deben de hacer ustedes para lograr ese propósito? ¿Cuál la cadena de valor? Yo les mostré un diseño de cadena. Tienen que definir en toda esa cadena quiénes son sus socios y cómo tienen en tour operación, en agencia de viajes. Bueno, estoy hablando de lo tradicional, ¿verdad? En guías, que son sus proveedores, en hoteles, en restaurantes, en destinos. ¿Quiénes son los claves para que ustedes puedan hacer el negocio? ¿Cuál es la estructura de costos en sí? Ahora sí, ¿cuánto necesitamos de plata? Y abajo, ¿cuáles son las métricas? ¿Qué tanto impacto van a generar ustedes en el ambiente? Bueno y malo. En la sociedad, bueno y malo. Y las fuentes de ingresos, ¿cómo van a generar los ingresos? Aquí va cómo venden. Ahí sí, eso sí es el dinero. ¿Cómo vendemos? ¿Cuánto vendemos? Todo ese tipo. Si podemos llenar todo esto, como les decía yo, hay todo un programa para poder hacer esto. Con mucho gusto yo los puedo referir. Tengo también un aliado que ha trabajado esto desde hace ya varios años y lo tiene todo en virtual para poder hacer formación remota. Con mucho gusto podemos con ustedes colaborar con esto. Y una vez ustedes definieron el modelo de negocio, también tienen ustedes que definir, como les decía yo, y voy a recalcar, porque en la diapositiva anterior ustedes podían ver que están los segmentos y están sus socios clave, pero generar relaciones es vital en este momento. Ahora más que nunca es un recurso muy importante, muy importante. Que ustedes amplíen su red. Ahí les coloco varios ejemplos. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda,
Yo pertenezco a un grupo privado de Facebook donde estamos los colegas de ecoturismo y ahí compartimos oportunidades, compartimos ideas, debatimos acerca de cierto tipo de elementos, referimos a las personas, vemos proyectos de consultoría y referimos, necesito un profesional en esto, me pueden referir a alguien y ahí es donde tenemos esto. Eso es muy importante y es vital en este instante para poder generar y poder tener resiliencia. Tenemos, yo también estoy en la red social LinkedIn. Si ustedes alguna vez la han visto, yo les insto a que ustedes puedan entrar ahí. También hay grupos. Y entonces ustedes pueden ver cierto tipo de grupos que tienen que ver con sus intereses y con el famoso propósito, ese corazón que tienen. Hay personas que tienen un propósito muy parecido, el mismo propósito que ustedes. Entonces, o pueden ver y hacer sinergia en cuanto a ellos están en otro país y ustedes están aquí y ustedes ven qué es lo que hacen ellos ven qué es lo que hacen ustedes y se retroalimentan. O pueden ser socios, o puede ser que sea su competencia, pero igual una competencia saludable donde ustedes puedan decir, ¿qué puedo copiar y qué me pueden copiar y qué podemos hacer para poder generar ideas y poder hacer negocios? Y del lado derecho, las oportunidades que pueden ustedes conseguir a través de esto y de las relaciones. Por ejemplo, hace unos días se pusieron en contacto conmigo alguien que está desarrollando un app que se llama Ahórratelo, en el cual ellos quieren ser un centro en el cual las personas pueden vender cierto tipo de cupones con descuento de oferta en un inicio hotelera, pero también podría ser de otro tipo de oferta turística y ellos no cobran comisión. Lo que hacen es que ahorita es totalmente gratuito y eventualmente va a ser una tarifa fija en la cual ustedes pueden ver descuentos, tomando en consideración, y eso también ustedes tienen que ver, su mercado, si el mercado va a estar dispuesto a consumir oferta y ese tipo de descuentos, o qué tipo de promociones ustedes podrían hacer. También los puedo referir con ellos. Más adelante yo les voy a colocar mi correo electrónico y también yo les puedo, si tengo la autorización de ustedes, también les puedo mandar un correo a todos ustedes con un boletín para poder ponerlos en contacto y los que estén interesados, ellos están buscando generar una base de proveedores y para poder ofrecer a una base de consumidores y poder relacionar oferta con demanda. Eso es en cuanto al desarrollo de un app. Y lo último que yo me encontré es que también tengo un boletín, me llega un boletín de tecnología y aparece ahí de que hay un evento cerrado para operadores de turismo, 8 de julio, dice, sin costo para darles un taller gratuito de mercadeo electrónico y ver cómo trabajar con miembros del directorio de Economía Naranja. Oh, ve, yo me encuentro esto, digo, ve, yo no soy tour operador, pero me imagino que sí van a haber tour operadores con las personas que voy a estar en el webinar. Y dice, si conocen a alguno, favor avisar. O sea, hay que estar en el momento, hay que estar en la acción, hay que estar relacionado, hay que conocer y a veces sí hay que invertir algunos centavos en poder agremiarse, asociarse o en tener conexión a internet o en tener algún tipo o en tener tiempo para poder hacerlo. Pero de nuevo, como les digo, establezcan cuál es su pasión y su propósito y entonces ahí es donde ustedes van a tener y van a crecer muchísimo más. Si están en un ambiente en el cual no es su pasión y su propósito, se van a marear con la información y no va a ser de su gusto ni de su agrado, ni van a sentir de que van a estar invirtiendo con gusto su tiempo y su dinero. Entonces, el punto 3, establezcan soluciones. Una vez ya establecieron cuál va a ser su modelo de negocio, ya investigaron a su competencia, no, bueno, también a la competencia, pero más que todo a los consumidores, ahorita tienen que establecer las soluciones. Y aquí vamos a la parte puramente de innovación en toda la cadena de valor. Y entonces, tomen en consideración de que hay un modelo donde se establece que hay 10 tipos de innovación. Y ustedes tendrían que hacerse esas 10 preguntas que aparecen en pantalla. Hay desde la configuración del negocio,
pasando por la oferta y llegando a la experiencia que ustedes van a ofrecer a sus consumidores. Desde que hacen el producto hasta que lo están ofreciendo, hasta que lo están dándole la experiencia, hasta que lo están consumiendo. ¿Se acuerdan? Estaba el turista que en un inicio va a decidir y quiere comprar y después encuentra lo que quiere, lo compra y después se mete en toda la experiencia. Bueno, la experiencia está desde que empieza a buscar, pero tenemos que definir la innovación en todo esto. En la configuración hay 4 preguntas. ¿Cómo podemos convertir la oferta que tenemos en fuente de valor en caja? ¿Cómo lo hacemos efectivo? ¿Cómo generamos plata de nuestra muy bonita idea o de lo que nosotros teníamos de producto antes, pero que ahorita no estamos generando? La segunda, la red. ¿Cómo conectamos con actores de la cadena de valor para crear valor? Lo que les estaba diciendo. No solo se relacionen con, si yo soy guía, no solo se relacionan con guía, tienen que relacionarse con el tour operador, tienen que relacionarse con el turista, tienen que relacionarse con alimentación, tienen que relacionarse con transporte, tienen que relacionarse con artesanía, con todos, a lo largo de la cadena. O hay algunos que sí tienen muy buena relación a lo largo de la cadena, pero no tienen una buena relación vertical. No se relacionan con los demás guías de turistas. No, que ellos son así, que yo no quiero, que solo yo me las puedo. Hay que venir y estar en el gremio. Hay que tener una integración tanto vertical como horizontal en la cadena para que las oportunidades aparezcan. La estructura, cómo organizamos y alineamos nuestros talentos y activos. Lo que yo les decía, cómo el talento que yo tengo, estoy asociado con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos y todos nuestros talentos, cómo los podemos hacer juntos, o con mis socios, o con mis amigos, o con mis vecinos. Tenemos un método superior para desarrollar mejor el trabajo. ¿Será que hay una mejor forma de hacerlo? Igual, ¿será que puedo asociarme con alguien que no esté en la cadena de valor de turismo tradicional? Los que venden pan, los que dan reparto a domicilio, no lo sé. ¿Será que podemos hacer algo nuevo y generar algo totalmente innovador? Vamos a ver, la oferta, el desempeño del producto, cómo empleamos características diferenciadoras, cómo ahorita que hay, y les voy a dar un ejemplo como es de lo que miro a cada rato. Otra vez reparto a domicilio de verduras, por todos hacen lo mismo, todos ofrecen lo mismo y todos tienen un precio casi igual. Entonces es Team Marín de Open Web o el que me refirió fulano. ¿Qué hace que sea diferenciador esto o a lo otro? ¿Y qué es lo que va a diferenciar la propuesta que ustedes están haciendo a la propuesta que los demás están haciendo? ¿Cómo creamos una gama de productos complementarios? Ya vi que me están colocando que si voy a compartir la presentación. Sí, sí la voy a compartir. No se preocupen. Considero que a través de, como les digo, la lista de distribución, si ustedes se apuntan en la lista de distribución, yo con mucho gusto les comparto la presentación. Entonces, ¿cómo creamos una gama de productos complementarios? Si yo compro A, entonces puedo colocarle B. O hay algunos productos que son, ¿cómo les digo yo? Suplementan unos a otros o que los suplantan. Es la clásica, cuando hay quinceañeras, les dicen, bueno, van a ser tus 15 años. Esto o esto. No sé si ustedes han escuchado o les han dicho eso a las damas. ¿Tenés fiesta o tenés viaje? Hay una o la otra. Pero ¿y qué tal si las dos? ¿Y si es un viaje fiesta? Por ejemplo, eso sucedió en un taller de innovación que tuvimos en un diplomado con Agexport. Y ahí salió ese tipo de preguntas. Pues, sí hay cruceros donde resulta que hay viaje con fiesta. Y el segmento de bodas, hasta antes de COVID-19, eso era, viaje con fiesta. Entonces, era uno o la otra. Pero ¿qué tal si ahora? Y si pensamos así, y si podemos colocar otros elementos complementarios. Experiencia. Pasemos a la parte derecha, a la parte anaranjada. Tenemos 4 elementos. En servicio, ¿cómo mejoramos el valor o beneficios de nuestra oferta? ¿De qué manera podemos dar más valor? O el canal, como llamamos nuestra oferta a los clientes usuarios.
Muchos no usaban internet, no vendían por internet, no cobraban por internet y ahora van a tener que hacerlo. Es más, había universidades que no cobraban ni por nada por internet y solo hacían medios intentos de colocar en internet ciertos, solo el programa. Ahora resulta que lo dan todo por internet y está toda la experiencia educativa por internet. Entonces, resulta de que se fueron a otro canal. ¿Cómo representamos nuestra oferta o negocio en el mercado? ¿Qué podemos hacer en nuestra marca? Como les decía, lo hacemos por redes sociales. ¿Será que redes sociales es donde está mi consumidor? ¿No será mejor correo electrónico? Algunos sí. ¿Será mejor un app, como yo les decía? ¿Será mejor por teléfono? ¿Será mejor que qué vamos a hacer? ¿Será el WhatsApp empresarial? Pues ahora resulta que hay WhatsApp empresarial. ¿Será que colocamos un robot de chat? Porque ahora hay robots de chat que vienen y preguntan y hacen, interactúan. ¿Cómo generamos interacciones distintivas con nuestro cliente? Claro, la interacción. Ustedes, el compromiso con el cliente, generalmente ya tienen relación, cómo podemos fortalecer y cómo ellos pueden ser sus aliados para decirle a sus amigos que les consuman a ustedes. Todo ese tipo de cosas. Estos 10 tipos de innovación deberían de preguntárselos ustedes. Yo les di tips de cosas muy puntuales que a mí se me están ocurriendo en este instante. Pero si ustedes reflexionan más, o si ustedes mejor, si nos pudiéramos juntar a conversar y hacer lluvia de ideas, entre más nos juntemos, como dice ahora, estamos juntos pero separados, mejor si pudiéramos tener algún tipo de elemento de sesión en la que pudiéramos generar todo este tipo de información para poder llegar a conclusiones, no solo individuales, sino también colectivas. Entonces, a eso de salirse del huacal, como le decimos en Guatemala, se le llama océano azul. Hay una metodología que se llama océano azul, que está complementario a la diapositiva anterior que yo les di, que es cómo podemos llegar a un mercado nuevo o hacer un mercado nuevo. Porque generalmente se dice de que cuando hay un mercado donde hay muchos competidores, uno llega y entonces el pastel se hace más chiquito. O no, no se hace más chiquito, es igual, pero la tajada cada vez se vuelve más chiquita porque hay muchos metidos en un mismo mercado compitiendo entre ellos. Cuando hay un mercado donde hay muchos competidores, le llaman océano azul, océano rojo, perdón. Es como los tiburones que se están mordiendo unos a otros y todo se tiñe de sangre, todos están peleándose, es despiadado. En ciertos destinos turísticos yo lo he visto, cada vez hay más. Entonces bajan los precios y entonces resulta que se pelean y entonces hay enemistades casi que a muerte y se roban los clientes. Eso es un océano rojo. El océano azul es como les digo, alguien viene y dice, bueno, yo no voy a competir por esto, empiezo y me salgo. Esto ya no lo voy a ofrecer, esto lo voy a ofrecer mucho mejor y voy a meter cosas que no eran tradicionales del turismo, por ejemplo, y los voy a empezar a ofrecer de otra manera. Y entonces resulta que ahí aparece otro mercado totalmente distinto y empiezan a venderle a gente que se supone que no eran los turistas o lo que se pensaba que eran turistas. Y entonces se crea un nuevo océano que se llama Océano Azul. Claro, eventualmente los otros van a decir, yo también quiero y van a querer meterse, pero cuando ustedes ya entraron primero y ya tienen bien definida su estrategia, no lo están haciendo improvisadamente, ustedes van a tener una ventaja superior. Y si eventualmente se empieza a llenar mucho otra vez de competidores, ustedes ya saben que pueden brincar a otro mercado y hacer otro océano azul, mientras todos los demás ya se siguen peleando por las mismas migajas. Eso se le llama el océano azul. Entonces, eso tiene 4 elementos que los voy a decir muy breves. Esto es parte de una parte de otro seminario que he estado dando como les decía yo, con Agexport y Universidad del Valle de Guatemala. Primero hay que reconstruir las fronteras del mercado. El mercado es así, ¿y qué tal si lo podemos hacer más grande? ¿Y qué tal si nos podemos ir por otro lado? 2, centrarse en la idea global. ¿Cuál es la idea de negocios que ustedes tienen? Y entonces no irse mucho por los números y cuánto voy a recibir de retorno. Está bien, los números están bien y es bueno para medir, pero no debería de ser lo principal. Ustedes deben de saber cuál es el propósito que tienen y a dónde van y después los números vayan detrás y no que sea al revés. Que como los números no dan, entonces no podemos hacer nada. Después ir más allá de la demanda existente.
a veces los clientes que estamos, que siempre hemos visto como consumidores, ya no funciona y entonces podemos ir a atacar otro segmento u otro tipo de gente totalmente distinta que nunca nos hubiera consumido, que nunca hubiéramos pensado que eran nuestros clientes y agarrarlos a ellos. Y entonces ya no estamos peleando por el mercado anterior, sino que estamos en otro asunto y en otro medio. Y después asegurar la viabilidad comercial. Cómo hacer viable, como les decía, aquellos 3 puntos, cómo hacer de que sea rentable. Y por último, y no menos importante, es que ustedes tienen que tener claro de que estamos en un mundo cambiante y desde antes del COVID-19, del coronavirus, ya veíamos venir que el mundo iba a cambiar y que no iba a ser lo mismo, solo que ahorita el coronavirus vino a acelerar el asunto. Si el cambio se estaba dando a 5 kilómetros por hora, ahorita se está dando a 75, 80 kilómetros por hora. Lo que ya veíamos venir, ahorita ya sucedió. Yo hace 2 meses no me hubiera imaginado de que los consumidores iban a estar dispuestos a tomar cursos online, de que las sesiones iban a ser por teleconferencia y que las instituciones públicas iban a estar tan dispuestas en una semana decir, está bien, hagámoslo. Ni yo me iba a pensar de que yo iba a estar dispuesto a dar este tipo de cosas así de rápido y estar tan anuente a hacerlo. Ni ustedes, ni yo, ni el entorno. Esto cambió radical. Yo decía, en el futuro, ya no, ya estamos en eso. Este cuadro que les estoy mostrando es un estudio que se hizo en el 2013, ya tiene algunos años, que se llama El futuro del empleo. Hicieron un estudio y vieron varias variables y establecieron qué profesiones estaban más propensas a ser reemplazadas por tecnología automatizada. La lista es enorme. Yo lo que hice fue reducir y traducir cuáles eran las ocupaciones que tenían más que ver con turismo, con hostelería y turismo. Y ver cuáles eran las que tenían menos, estaban menos propensas a ser reemplazadas por tecnología automatizada y cuáles tenían más probabilidades de ser reemplazadas. Entonces ustedes pueden ver lo que tiene un porcentaje más alto es que tienen más riesgo de ser reemplazadas y los que tienen menos son los que tienen menos probabilidades de ser reemplazadas. Entonces, los que aparecen con menos porcentaje son las profesiones u oficios que requieren más contacto humano o que los humanos deben de tomar más las decisiones y que no son actividades repetitivas. Por ejemplo, los terapeutas recreacionales. En Guatemala no existe mucho esa profesión, pero eventualmente considero que sí. En algunos países resulta de que las personas que han tenido de salud, ya sea mental o física, se les establece algún tipo de actividad recreativa para poder mejorar su condición de salud. Y hay una persona específica que se dedica a crear una experiencia recreativa para esta persona de acuerdo a su cuadro clínico. Entonces, si se está recuperando de una cirugía de rodilla, resulta de que, bueno, ¿qué podemos hacer y qué experiencia podemos crear para la cirugía de rodilla? Ojo, yo ahorita estoy viendo, y por ejemplo, hay turismo de salud en Guatemala, era un segmento que estaban desarrollándose antes de COVID-19. Ahorita habría que ver, porque el asunto de la salud tendremos que verla, pero igual. Bueno, una persona que ha sufrido de esquizofrenia y que está en recuperación, ¿qué podríamos decir? ¿Qué experiencia podríamos crearle? ¿A dónde la podríamos llevar? ¿Y con quién debería tener contacto para poder mejorar sus condiciones? Eso no lo puede hacer una máquina, sino más. Ni por mucha inteligencia artificial ahorita, por lo menos en este instante, hay un 0.3% de probabilidad que una máquina o una computadora o un robot pueda hacer esto. Sin embargo, tenemos por el otro extremo, cuando ustedes miran hasta abajo a la derecha, la gente que se dedica a telemarketing. Eso, una máquina se le puede dar el guión, se le puede dar el script y puede llamar por teléfono. Y es más, Google hasta creó una inteligencia artificial de un robot. No es un robot físico, sino es un software que llama por teléfono a los restaurantes
y hace una reserva a nombre del señor tal y tal para tal día y tal cosa y puede sostener una conversación. Y es más, en Estados Unidos han tenido que poner específicamente que tiene que decir, esta es una llamada de Google que está haciendo para que las personas se puedan dar cuenta de que es una máquina y que no es una persona. Por ejemplo, hasta ese punto hemos llegado. Ahorita con COVID-19 no me extrañaría que muchas de las personas de inteligencia artificial estén viendo cómo le hacen para adaptarse ahorita a la nueva situación, porque ahorita es buen caldo de cultivo para poder hacer este tipo de emprendimientos. Entonces, están los dentistas que no pueden ser reemplazados en este momento, o sea, un absceso y todo lo que tienen que hacer y el dolor y todo eso, no, una máquina no puede hacerlo así tan fácil. El entrenador deportivo, los pastores y sacerdotes no son fáciles, o sea, por más que algunos quisieran que fueran reemplazados, no son reemplazables porque ellos ven en cuanto a las necesidades espirituales de las personas y es muy a la persona y se necesita relación. Un ingeniero químico ya va por 2%. Guía de viajes. Si ustedes se dan cuenta, de un lado hay guía de viajes y del otro lado hay guía de turismo. No es lo mismo. Guía de viajes es quien crea la experiencia y arma toda la experiencia en cuanto a cómo va a ser el viaje. Y guía de turismo es la persona que ustedes la contratan exclusivamente en el lugar para hacerle algo muy puntual y para darle información muy puntual de algún lugar. Entonces, no es lo mismo crear la experiencia a dar la información en el lugar. Mientras guía de viajes tiene 5.7% de ser reemplazado, y a eso es lo que yo decía, yo considero que sería más factible crear a guía de viajes que a guía de turismo. Y así podemos ir viendo en todas las profesiones. Hay cierta, digamos, bartender, hacer bebidas, una máquina lo podría hacer estándar, mientras que chef, que es crear platos, tiene un 10%, y así ustedes pueden ver. Como les decía, yo con mucho gusto les puedo compartir la presentación. Eh, voy a crear, eso es lo que considero, para quienes quieran tener más información mía y la presentación, voy a crear en la herramienta que yo les coloqué como una encuesta para que ustedes puedan decir si quieren y que puedan dar sus datos. Entonces, para resumir, porque ya estoy en tiempo, el producto turístico guatemalteco en este momento estamos en pausa y quisiera saber si tiene si quieren. A ver, perdón, es que estaba leyendo el chat. En este momento me apareció un mensaje. Eh, INWAT va a crear un formulario, entonces van a colocar ustedes los datos. Con ellos podemos ver todo el asunto de la presentación. Y tiene que poner sus datos. Ok, entonces para resumir, el producto turístico en este momento está en pausa, pero sería interesante ver quiénes no están en pausa. Eso me gustaría poderlo saber de ustedes. Después, el nuevo normal requerirá reconvertir el producto turístico. El nuevo normal tiene que ver si salimos o no salimos rápido, o no salimos rápido a la situación en la que estábamos de desconfinamiento. Después, el enfoque debe estar creado en crear valor en la cadena, que ahora ya saben que es la cadena de valor y hay que crear valor y ustedes tienen que estar encadenados. Ustedes tienen que investigar a su consumidor y tienen que amar el problema que tiene el consumidor, porque ustedes van a solucionar el consumidor y ellos son los héroes, no son ustedes, son ellos los héroes y ustedes ayudan a ese héroe a poder sobreponerse a su problema. Investigar qué es lo que sucede en el entorno, descubrir cuál es su propósito y cuál es su modelo de negocio y plantear soluciones innovadoras de manera sistemática. Entonces, por el momento, yo he terminado con esto, pero ahora pasamos a preguntas y respuestas. Y los personeros de INGUAT me van a decir cuánto tiempo tenemos porque creo que me he extendido y me he emocionado. Voy a colocar en este momento, voy a dejar estática la pantalla y me voy a pasar a la otra herramienta para para que ustedes puedan ver. Perfecto. Voy a volver a compartirles la pantalla y ustedes van a poder ver qué es lo que sucede en cuanto a las preguntas.
Y aquí están las preguntas más votadas. Hay 10 preguntas, las top más votadas. Marcelo Bonzón dice, ¿coincides en las previsiones que señalan que el turismo rural y el de naturaleza serían los primeros en recuperarse? ¿Y qué chance les ves a Sol y Playa? Muy buena pregunta y muy interesante. Considero que rural y naturaleza tienen la ventaja de que puede seguirse practicando cierto distanciamiento social. Y eso podría mejorar, o sea, podría ser una oportunidad de negocio y una oportunidad de marketing. En cuanto al asunto de la confianza y de la seguridad. Por ejemplo, si yo voy con mi familia, yo consideraría, bueno, yo Pablo, habría que preguntarle al resto de consumidores. Yo consideraría más valioso ir con mi familia a un lugar donde yo pueda estar con mi familia y que haya mucho espacio alrededor y que no tenga contacto con otras personas, a ir a un hotel donde voy a estar con muchas personas y mucho contacto, por ejemplo. El de naturaleza, lo mismo, solo que ahí el producto tiene que estar reconvertido para que haya distanciamiento. Y también tiene que saber cuál es la capacidad, aparte de la capacidad de carga sobre los recursos, de que no haya mucha gente al mismo tiempo porque se deteriora el lugar, es que debe de haber espacio entre unos y otros para que no haya contacto y no haya contagio, por ejemplo. En eso habría que invertir en cuanto a naturaleza para ver, pero yo sí considero de que sí, ellos podrían recuperarse y como les decía, la resiliencia y la recuperación en los pequeños es mucho más rápida que en los grandes. Algunos grandes, hay uno grande de cadena que ya dijo, me quedo en suspenso, mejor cierro en este momento y digo hasta nuevo aviso. Y ahorita en esa misma corporación era hotel y varias otras empresas, las otras empresas son las que están dedicándose a generar plata, pero la parte de hospedaje totalmente cerrada en los grandes, porque ellos en este instante les quedó claro que los números no les da. Sol y Playa, muy buena, muy interesante. Sol y Playa, como es algo que ha generado tanto dinero en muchos destinos, hay mucha creatividad. Algunos dicen que van a poner como cabinas, otros dicen que eso es una locura, unos dicen que entonces es distanciamiento, otros dicen que van a estar a media capacidad. Yo a Sol y Playa es donde veo el signo de interrogación más grande, porque necesita de mucha planificación si es que lo quieren hacer. Pero digamos España, ellos si no tienen Sol y Playa, ese es un segmento tan grande que entonces están viendo cómo hacen. Y esa es la ventaja, que hay bastante recurso para ver cómo le hacen. Nosotros podríamos empezar a ver qué es lo que están haciendo ellos para poder verlo. Pero la ventaja que yo veo en Guatemala es que ese no es el segmento tan más grande que tenemos. Y la oferta que tenemos ahorita de Sol y Playa, la mayoría no es masiva. Eso mejora en cuanto a emprendimientos. Ahora, cosas como Puerto San José no es factible. Pues. Entonces, eso también tenemos que ver en cuanto a ordenamiento, cómo podría hacerse. Pregunta 2. ¿Cómo ves el futuro para la visita de destinos como días de mercado indígenas, días de plaza, festivales de barrilete, etcétera? Eso es muy. En eso tendríamos que ver cómo hacemos para poder generar. Considero que en un inicio es igual que turismo de convenciones. Tendríamos que establecer en qué momento y cuándo sería ya más oportuno y prudente hacerlo. Ante todo, mientras no exista vacuna, tendríamos que ver, porque, por ejemplo, si se dan cuenta, el comunicado de ayer era que los mercados ahora te van a tener más restricciones todavía. Entonces tenemos que venir y ver cómo va a ser y ver por fases. Hasta que se haya cumplido esto, entonces podemos llegar a este segmento. Cuando lleguemos a este otro hito o a esta otra elemento, entonces podemos llegar a esto. No podemos decir fechas, pero sí podemos decir cuando ya lleguemos a esto, entonces tal segmento podemos empezar a analizarlo. Eso es lo que yo considero. Vamos a ver, el problema de estos planes es que son de papel. En realidad no existe el turismo comunitario como tal. ¿Cuál es el siguiente paso a ejecutar? Me imagino que están hablando de los planes de desarrollo turístico. Sí, están en papel, pero fueron hechos conjuntamente con el turismo comunitario. Por ejemplo, yo les voy a hablar particularmente con las aldeas de Antigua Guatemala. Varias aldeas sí participaron, los actores de turismo comunitario, y ellos crearon sus propias directivas de desarrollo rural cuando estamos haciéndolo, de desarrollo comunitario, y otros tomamos las directivas de turismo comunitario que sí existían.
y ellos sí reflejaron cuáles eran sus necesidades sentidas. El problema no es ese, el problema no es el análisis, el problema no es que esté en papel, el problema es cuál es el siguiente paso, porque muchas veces consideramos de que en la, ¿cómo se llama? La administración pública es la responsable de hacerlo. Sí, ellos sacaron, está el papel, pero ellos no lo ejecutan. En cierta manera es cierto, pero en cierta manera también es responsabilidad de nosotros saber qué es lo que ahí está plasmado y qué podría hacer yo, porque yo lo que considero es de que para el emprendimiento ahí están los datos. Lo que sucede es de que hay que ir a sacar los datos que están ahí y hay que hacer la tarea de ir a revisar ese papel para ver cuáles eran las necesidades sentidas y qué era lo que se había identificado. Por ejemplo, toda la oferta turística, ahí está. ¿Cuántos hoteles, cuántos guías, cuántos lugares, cuál mercado, cuál tour debería de hacerse? ¿Cuál cosa debería? Claro, hay cosas como, por ejemplo, hacer un mercado, eso no lo puedo hacer yo, pero yo sí puedo venir a establecer, esta oferta podríamos hacer. El siguiente paso a ejecutar, como les digo yo, considero de que ustedes deben de venir a hablar con sus consumidores, definitivamente ese es el primer paso. Primero, hablar con los consumidores y después establecer cuál es el modelo de negocio para poder adaptarlo a los consumidores. Y ya todas las ideas de los planes de desarrollo turístico poder implementar y ver si encajan dentro de lo que los consumidores quieren consumir y lo que ustedes tienen como idea. Pasemos a la siguiente pregunta. La creación de valor creo que estará enfocada en el tema del turismo rural, aventura y arqueología. Grupos pequeños, ¿qué opina usted? Considero que sí, pero necesitamos datos. Ustedes tienen que preguntar o todos tenemos que preguntar a nuestros consumidores. Idealmente deberíamos de juntar toda la información de nuestros consumidores para poder saber qué está sucediendo. En este momento sí considero que deberíamos de compartir nuestra información en algún espacio. Ese es el asunto. ¿Cuál? Eso deberíamos de definir, pero sí deberíamos de saber qué es lo que el consumidor quiere para poder todos abocarnos a eso. Y sí, el turismo rural y aventura y arqueología podría tener mucho, mucho potencial. Siguiente pregunta, ¿el número de turistas deberá ser limitado en cada tour? Deberíamos establecerlo nosotros mismos. Y eso lo va a establecer también las políticas que tenemos y las limitaciones que tenemos. Y el mismo consumidor deberíamos de preguntarle, bueno, ¿con cuántas personas considera usted que podría viajar? Por ejemplo, yo quisiera viajar, pero con mi grupo familiar. Si ya viajo con desconocidos en el grupo, no considero que yo tenga tanta seguridad de pagar y de decir, si yo quiero estar en un grupo con un desconocido que no sé si está enfermo o no. Sí, aquí están diciendo, por ejemplo, de que los grupos no pueden ser mayores de 15. En otros lugares he definido que no son mayores de 14, pero igual, 14 grupos, 14 personas en un mismo grupo es lo adecuado en este momento post-COVID. No, en este momento estamos COVID. En el post-COVID, la gente se va a sentir segura de viajar 14 y todos desconocidos o vaya a tener que hacerlo más pequeño. Eso tendrá que verse y ustedes van a tener que preguntarles a su consumidor si se siente o no se siente seguro. ¿Cómo se aprecia el transporte más afectado? En futuro, pues el distanciamiento es más desventaja. ¿Cómo fortalecernos? Me imagino que está preguntando cómo fortalecerse como transporte, si se está viendo más con el asunto del distanciamiento. En efecto, por ejemplo, aquí ahorita el transporte público está totalmente suspendido. Y eventualmente, no sé si eventualmente, como les digo, va a llegar un momento que van a decir sí, pero a media capacidad. Y tiene que existir cierta cantidad. Entonces vamos a tener que definir cuándo, y ustedes también, cuándo es que podría suceder que empiece a funcionar a cierta capacidad. Y después a capacidad máxima. Pero, ¿qué se podría hacer? Y sí, el asunto del fortalecerse, otra vez, fortalecerse verticalmente, la gremial de transportistas. ¿Están agremiados, sí o no? ¿Velan ustedes por sus intereses todos juntos o se están todos peleando? ¿O solo es el interés de unos cuantos? Y después, a lo largo de la cadena, el transporte con el turoperador, con el turista, con todos ellos para definir qué es lo que ellos necesitan, tanto vertical como horizontal. Vamos a ver, Jorge Guillermo Fuentes, ningún hotel en el mundo podrá tener un certificado COVID-free. Los futuros viajeros y hoteles tendrán que implementar protocolos sanitarios. ¿Qué opina usted? Muy probablemente. Es que el COVID-free yo desearía
Eso es lo que yo considero. En este momento es una lista de yo quiero, yo quisiera, vamos a ver si se puede. Pero en efecto, ¿cómo puedo yo garantizar de que en efecto no me voy a contagiar? Y hay 100%. Y si me contagio, ¿de qué manera me van a mí a compensar? ¿Y qué tipo de compensación puede existir desde el hecho de que yo me enferme? Ese es el asunto, que no basta solo con decir, le reembolso el dinero. Es que en esto estamos hablando de algo que es bastante, mucho más serio que el hecho de ver si hay algún tipo de compensación y de qué manera puede existir una total y completa garantía. El hecho de que si yo puedo saber de que voy a estar en una burbuja total y completamente en mi habitación y no va a entrar ningún tipo no hay ninguna forma de que pueda entrar el patógeno. Todo eso tenemos que verlo. Pero sí, yo lo opino de que no es tan sencillo, pero sí pueden haber protocolos. Gerson dice, Guatemala tiene una buena oportunidad en este nuevo normal en el mercado internacional en naturaleza, turismo comunitario y ambientes abiertos naturales. Sí, hay oportunidades. El asunto es de que hay que saberlas ver. Es importante que nosotros sepamos saber eh, encontrar dónde está la oportunidad. Y lo que pareciera que no es negocio, ¿cómo podemos hacer que sí sea negocio? Y si en este momento no puedo dedicarme a la actividad que me había dedicado antes, ¿dónde puedo encontrar la nueva actividad, aunque no sea de lo que me dedicaba antes, con las habilidades que tengo en este y que he estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo, hasta que las medidas empiecen a flexibilizarse o empiecen a levantarse? Y también saber cuándo es el momento, cuando se dé cierto indicador para que yo ya pueda entrar y regresar. Eso es definitivo y estar listo. Vamos a ver, vamos a ver con todos los que todavía tienen un voto. Excelente exposición, muy instructivo. Me interesa tener en toda información que se va a compartir. Con mucho gusto. Con INWAT vamos a hacerlo. Tenemos los correos electrónicos de todos ustedes porque cuando llenaron el formulario, ahí lo vamos a compartir. INWAT va a ser va a ser el que va a hacer esa comunicación. Buenos días. ¿Puede ser el turismo local y nacional una estrategia para combatir la crisis actual? Trabajar con personas y turistas locales. Perdón, vamos a volver a leer. Que si puede ser el turismo local y nacional una estrategia para combatir la crisis. Turismo local y nacional. Pues en primera instancia, mientras no exista garantías para poder viajar entre los diferentes países, donde las líneas aéreas no estén totalmente viajando entre unas y otras, donde no se levante la cuarentena, que si yo dejo de un país para otro y voy a quedar en cuarentena, yo considero que obviamente el turismo nacional y local va a ser lo primero que va a existir. Y va a ser la primera oportunidad para que ustedes empiecen a incursionar de nuevo, definitivamente. Y eso todos los países lo están viendo. Como verán, China eso es lo que está haciendo. Turismo local y nacional. Lo que hay que ver es cómo se va a comportar ahora esta nueva oferta, ¿verdad? Esta nueva demanda, más bien dicho. Y ustedes tienen que estar listos para ver qué se puede hacer. Vamos a ver otras preguntas que tienen. Yo creo que me da tiempo todavía. 11:45, ya estamos sobre el tiempo. Ascenso a volcanes. De nuevo, vamos a tener que establecer en qué momento ya se puede hacer, porque esto ya aquí hay menos supervisión con respecto a qué hacen los turistas. Y toda la parte de los grupos, del tamaño, de todo esto, yo estuve en el manual de buenas prácticas de ascenso a volcanes y el tamaño de los grupos es algo que hay que tomar mucho en consideración y que considero de que también desde la política pública hay que establecer cuando se dé esto, entonces ya podemos hacer esto, cuando se dé esto, entonces podemos pasar a lo siguiente, definitivo. Eh, en el cuestionario en WhatsApp, cuando se ingresa el correo electrónico, pide un número, creo que ya lo arreglaron. Eso ya, en eso están. Perfecto. Hemos terminado. Yo les agradezco mucho. Ha sido muy enriquecedor poder compartir con ustedes.
Yo lo que quiero también compartirles es de que varios profesionales y yo hemos estado considerando el hecho de poder seguir dando formación al sector, porque la necesitamos, y también dar orientación o poder ser espacios de diálogo. Eh, Tanto INGUAT, en este momento que me dio la oportunidad de compartir con ustedes, como otros profesionales, queremos poder seguir haciendo esto. INGUAT va a generar otro tipo de seminarios web, y yo también voy a tener, en este momento estoy considerando el hecho de hacer una certificación corta que que pueda tener validación en cuanto a horas con INGUAT para los que necesiten que INGUAT les valide horas. Eso lo hemos platicado y ellos me han dado la autorización para poder hacerlo. Si ustedes consideran que quieren hacerlo conmigo, con una certificación, voy a regresar a la presentación. Les voy a compartir mi correo electrónico, los voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan, ahí está en pantalla en este momento. Es sencillo, es gerencia@prosperame.com. Claro, esa ya es una certificación que va a tener un costo. Vamos a ajustarlo, yo sé la situación en la que estamos. Si tenemos un volumen relativamente considerable, entonces podemos ver el hecho de poder reducir el costo para que nosotros salgamos con los costos y ustedes puedan verse beneficiados. En cuanto a los temas que hemos visto aquí, revisen también toda la oferta formativa que está teniendo en este momento INGUAT totalmente gratuita. Como les digo, yo me voy a enfocar en el desarrollo de producto, en la parte de innovación, creación de producto, y me interesa también mucho poder tener datos de consumidores. En ese área voy a estar yo. Los demás expositores les van a hablar de otros elementos que con mucho gusto ustedes podrán ver y solicitarlo con ellos. El último punto y el último anuncio es de que los guías de turistas tienen convalidado la asistencia a esto para 1.5 horas para la renovación de su carnet. Ustedes van a pasar un test que también INGUAT les va a estar compartiendo con ciertas preguntas, con 20 preguntas. Por aquí está, rapidito, solo se las compartí para que ustedes puedan resolverlas. Me imagino que otras personas que quieran hacer el test también lo pueden hacer, pero esto va a ser para validación con INGUAT para ver ese tipo de asuntos. No sé, César, ¿querrás dar algún tipo de anuncio? Yo les agradezco mucho por el tiempo y quisiera volver a compartir con ustedes cuando INGUAT me dé la oportunidad. Muchas gracias. Claro que sí, Pablo, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Se puso ya el link de la evaluación para los guías de turistas que quieran utilizar este tiempo como 1.5 horas de renovación. Ya llevaríamos 3. Yo sé que vamos despacio, pero sabemos también el tema del tiempo para los guías, así que sería fabuloso que se comuniquen con la doctora Martínez, como lo vimos en la conferencia anterior, o con Pablo para solicitar los cursos en grupo, que ustedes necesiten 10, 15, 20, 30 personas, entre más, yo creo que pueden lograr un precio más favorable. También ellos están siendo tocados, ¿verdad, Pablo?, por este tema de la situación económica, así que todos tenemos que apoyarnos, aprovechar, tenemos que, Pablo decía algo muy importante, que es el tema de hay tantas conferencias y uno hasta se lamenta de perder algunas que están muy buenas, pero también tenemos que concentrarnos en cuál es nuestra actividad y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos fortalecer, porque podemos agarrar para cualquier lado y caminar como perdidos en una playa que tiene muchísima gente y no sabemos ni para dónde vamos. Entonces debemos pensar, ser innovadores, ser estrategas, analizar la información que está llegando, si es válida, no es válida, hacer nuestra propia encuesta con nuestros amigos que fueron en un momento nuestros clientes. Eso conversábamos ayer con Pablo,
sobre una encuesta que nosotros realizamos y nosotros deberíamos de estar viendo hacia dónde va el mercado. Eh, es incierto con el crecimiento de los casos positivos, pero también es cierto que afortunadamente hay gente que está recibiendo su salario, hay gente que está aprovechando la situación para afianzarse de algunos fondos y que seguramente cuando esto pues baje la intensidad, vamos a poder viajar, vamos a querer viajar, hay que saber a dónde quiere llegar la gente, probablemente si la gente no quiere ir a la playa porque tiene temor, entonces, ¿qué va a pasar con los que están en la playa con sus negocios? Tienen que reinventarse, tienen que ver cómo le hacen, ¿verdad? Entonces, por eso creemos nosotros que es importante que ustedes analicen cuáles son las capacitaciones que necesitan para fortalecer su empresa. De esa cuenta es que el licenciado Pablo nos da nos hizo la propuesta de poder trasladar a ustedes una certificación, por supuesto tiene que ser pagada, entonces, pero a un precio bastante accesible. Muchísimas gracias a todos, recibimos 270 solicitudes para ingresar y en promedio estuvieron 60 participantes. Qué desafortunado porque a veces se nos olvida que teníamos esta buena charla y, y así vamos perdiendo las oportunidades de capacitarnos. Entonces, de todas maneras, es un buen número. Les agradecemos su participación. Y Pablo, perdón, tenemos ahí entonces el link. Si alguien tiene alguna dificultad, como ya la arreglamos ahí con el tema del correo electrónico que era numérico y lo pusimos ya en texto. Así que ya están llegando las primeras respuestas y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para enviarles su certificado para la acumulación de horas de renovación de carnet. Pablo, si quieres decir algo más, Sí, también quiero sí, sí, agradecer a sí. Willy que ha estado ahí detrás de todo esto, tecnológicamente apoyándonos. Oliver también, muchísimas gracias a la gente que está ahí trabajando desde su casa o en el INGUAT que nos ha tocado ir a trabajar todos los días para ver cómo solventamos el tema del turismo y cuál es la pauta que vamos a seguir después de todo esto. Gracias, Pablo. Sí, muchas gracias. Sí, miren, yo los insto también que aparte, no solo si quieren la certificación, sino si quieren también las otras oportunidades o ver si tienen interés, por ejemplo, con lo del app que les había mencionado o con cierto tipo de referencias, con mucho gusto. Solo coloquen el formulario, coloquen cuál es su solicitud y vemos si podemos contestar y poder ayudarlos. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias por participar. Siempre que quieran participar en las demás charlas, el día lunes está enfocado para restaurantes, hoteles. Tenemos 2 charlas, así que les pedimos que escriban correctamente su correo, que agenden las charlas y estaremos enviándoles la invitación tan pronto cerremos la inscripción. Muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto.